esa frase dice, esto es muy hermoso, y si nosotros meditamos constantemente en esto, como dice más adelante, no vamos a resbalar y vamos a estar bien ocupados. Amén. Dice el versículo 1, dice de 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Recordemos que la oferta está, si alguno me sirve. Entonces tenemos que tener bien en cuenta de quién somos, a quién pertenecemos, cómo Dios, cómo estamos delante de Dios. Entonces el apóstol lo tiene muy claro. Dice: Pedro, siervo de Jesucristo. Usted y yo hemos alcanzado esa justicia por gracia. Y esa gracia es un milagro, es un don de Dios. Esa gracia fue la que usted y yo tuvimos ese milagro el día en que nos hablaron del Señor. Que usted y yo de un momento a otro atendimos a lo que escuchamos, y no sé si usted se dio cuenta cómo o puede recordar cómo fue ese cambio. Entonces el apóstol Pedro dice: yo soy siervo de Jesucristo, hemos alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ese es el fin, que usted y yo estamos en Cristo y debemos cultivar ese entendimiento que es en Cristo, y a la postre se nos va perfeccionando esa fe que cada uno de nosotros crecemos en ese buen depósito de lo que el Señor ha hecho en nosotros, a la cual usted y yo, si permanecemos en ella, no vamos a resbalar. Viene una propuesta en algún momento, algo se nos comenta, y nosotros tenemos que tener bien claro en quién hemos creído. Amén. Y eso es lo que nos habla aquí en Efesios. No pierdan esa parte, esa página, ponga un separador que ya volvemos ahí. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5, que nos habla aquí el apóstol Pablo acerca de esta frase. 2:5, Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí habla de ese gran amor. ¿Cuál es el gran amor de nuestro Dios? Jesucristo. Es ese gran amor que, si tenemos a Cristo en nuestro corazón y estamos siendo transformados a la imagen de Él, usted y yo podemos perdonar. Tenemos la capacidad de amar, de sobrepasar una ofensa. Entonces dice que nos amó con su gran amor. Y el 5 dice: aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Esto me recuerda esa gracia que Dios anunciaba en Ezequiel. Es difícil uno entender que esa gracia, ese milagro que Dios tuvo, que cuando le hace esa promesa al pueblo de Israel: derramaré agua limpia sobre vosotros y los limpiaré de toda vuestra inmundicia, les daré un espíritu nuevo. Aquí el apóstol Pablo está enfatizando eso. En el 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados. Y recordemos que Dios le decía, Ezequiel le decía al pueblo: lo hago por amor de mí mismo, porque ustedes han dado un mal testimonio de mí. Entonces el Señor dice: yo les voy a hacer ese milagro, esa gracia, que ustedes van a ser transformados así. Y eso fue lo que pasó con usted y conmigo. Oímos la palabra, atendimos, ¿y qué pasó? Empezamos a ser transformados. Eso es lo que aquí el apóstol Pablo nos recuerda, y que el apóstol Pedro visualiza bien, y por eso presenta esa credencial ante la iglesia en esa carta la enfatiza. Y volvamos a segunda de Pedro,
Vemos cómo él presenta su presentación, su carta de presentación y cómo habla de Cristo, que él alcanzó por su gracia, esa misericordia, esa fe preciosa y que él quiere que usted y yo la tengamos, esa fe preciosísima. Amén. Vamos al versículo 2. El 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿Y de quién más? Dios nos ve a través de Cristo. Por eso es que tenemos que ser transformados y al que Cristo se ha formado en nosotros. Por eso el Señor dice: nunca los conocí apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque vivimos una fe falsa, y eso es lo que nosotros debemos procurar, en que usted y yo seamos bien contundentes y efectivos, que es lo que habla aquí el apóstol Pedro. Como él refleja y si usted ve en estos dos versículos cómo es repetitivo el nombre Jesús. Somos de Jesús. Y si estamos en Cristo, que en una parte el apóstol dice: el que es de Cristo, apártese de toda iniquidad, de toda perversidad. Y muchas veces relacionamos la iniquidad con algo bien perverso, pero pues no es el tema que nos sale ahorita. ¿Listo? Entonces vamos entendamos qué es la gracia. La gracia es un favor. La palabra gracia en la Biblia, siempre que usted la leamos, ese es un favor inmerecido, gratuito, que Dios le otorga a una persona. Y eso fue lo que hizo. Borró nuestros pecados, nos lavó y nos dio un espíritu nuevo, a la cual usted y yo oímos la palabra, creímos y empezamos a ser obedientes, a despojarnos de todo aquello que ya no nos complace y que sentimos en nuestra conciencia que debemos rechazar o despojarnos de ello. Y la paz es la armonía y ausencia de conflicto con nuestro prójimo. La paz es una armonía y es una ausencia de conflicto. De ahí que el Señor dice: seguir la paz con todo. Y cuando dice que seguir, ¿qué quiere decir? ¿Será que es fácil? Yo creo que hay momentos, no sé si usted ha vivido momentos difíciles, que es difícil tener paz con ciertos personajes. Llámese papá, llámese hijo, con cualquier, ¿listo? Pero miren que en Juan capítulo 5:39, creo que ese no lo sabemos muy bien. Vamos a Juan 5:39. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Le dijo a sus discípulos, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parecen que en ella tenéis la vida eterna. Queremos tener gracia y paz como la tenía el apóstol Pedro. Tenemos que venir a las escrituras para poder entender, así como decía el salmista: alumbra mis ojos para que vea y entienda. Porque la palabra, la verdad que es Cristo, es la que va transformando nuestro corazón, nuestra manera de pensar. Por eso él dice: debemos tener la mente de Cristo. Estamos definitivamente muy compenetrados con Cristo, y es lo que nosotros debemos cada día analizar en nuestra vida. Esas son las que dan, dice, porque parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Volvemos: Cristo, Cristo, Cristo. Ese es nuestro diario andar. Amén. Entonces vemos que volvamos a segunda de Pedro. Dice que gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Dice que el conocimiento es saber entender hechos, pero implica una relación y una experiencia con la verdad. O sea, es yo poder adquirir un conocimiento cada día de la Biblia, pero ese conocimiento implica relación. Un conocimiento sano, porque podemos tener mucho conocimiento, saber Biblia de pasta a pasta,
pero si no hay esa relación con ese conocimiento, el tal conocimiento es vano. Y por eso es que muchas veces nosotros caemos, la persona cae y cae, sabe Biblia, pero tiene actitudes repetitivas en que opacan esa fe, tiene conductas que opacan esa creencia, esa doctrina. ¿Por qué? Porque no tiene relación con ese conocimiento. Y ese conocimiento no es más que Cristo. Yo puedo saber todos estos versículos, todas las epístolas paulinas acerca del comportamiento de nosotros que Jesús nos habla, pero si no hay la revelación, y la revelación es eso, que yo me relacione con la palabra, y la relación trae peso, que es que mi comportamiento empieza a ser transformado. Eso de que usted y yo a veces hacemos cosas y nos sentimos ¿qué? Acusados, nos sentimos inquietos. A veces hacemos unas metidas de pata y decimos, ¿por qué yo hice eso? ¿Sí? Y entonces, la famoso remordimiento de conciencia. Entonces, si no hay una relación con el conocimiento que es de la verdad, que es Cristo, usted y yo desafortunadamente estamos siendo religiosos y no hay una transformación. Vamos al versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí recalco la palabra piedad, que este versículo nos habla, que nosotros, Dios dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, esto está relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, nos han sido dados por su divino poder relacionar con Cristo, con nuestro Salvador, mediante el conocimiento. Nuevamente el conocimiento. Yo debo crecer en el conocimiento de mi Maestro, de mi Salvador, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos crecer hasta llegar a la estatura de aquel varón perfecto. ¿Sí ve? Estamos en ese proceso y es lo que nosotros debemos velar. Por eso él dice, permaneced en mí, yo soy la vid. Y entonces tengo que yo ser esa persona que me esfuerzo en la gracia. ¿Qué es esforzarme en la gracia? Que yo debo entender que existen. Bueno, vamos a hacer un ejemplo claro. Yo tengo un carácter violento, ¿listo? O un carácter de que me gusta ser ventajoso. Entonces, yo tengo que morir a la carne. El Señor dice que debemos andar en el Espíritu para hacer morir las obras de la carne. Entonces, cuando yo me esfuerzo en la gracia, es que entiendo que tal actitud, tal comportamiento no es agradable delante del Señor. Si no tengo la revelación, pues lo sigo haciendo y nada pasa. ¿Qué pasa? Cuando lo reconozco la primera vez nos va a doler, vamos a sentirnos incómodos. Pero cuando yo frecuento a esa obediencia ya la segunda, la tercera vez, ya me va a doler menos. Eso es yo esforzarme en la gracia. Porque muchas veces nosotros tenemos actitud y decimos, Señor, quítame, Señor, dame más, lléname de tu espíritu, pero no somos puntuales. Y eso es lo que a veces fallamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la revelación de Cristo y no hemos dado lugar en que Cristo señore en nosotros. Vemos estos pocos versículos como va muy relacionado con Cristo, porque somos de Él. Y por eso el título es amplia entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto serie de palabras cómo nos va direccionando hacia la obediencia de nuestro Maestro. Y entonces en ese versículo 3 vamos a ver qué es piedad. Piedad dice que es una devoción y una reverencia hacia Dios que se expresa en una vida de obediencia.
Pero mirando a ver qué es dice que también es un temor reverencial. Eso es piedad. Un temor también reverencial. Es una compasión por los necesitados y un estilo de vida con principios espirituales. Eso es piedad. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos compasión. ¿No se ha notado usted a veces? Uno en las buenas es compasivo, pero sáquele el mal genio o identifique algo que lo desubique emocionalmente, como un momento u otro resulta expresando rabia, rechazo y palabras violentas. Entonces, ¿queremos ser piadosos? Ahí está devoción, reverencia hacia Dios que se expresa, es un temor reverencial, es una compasión por la vida de aquellos necesitados y es un estilo de vida con principios espirituales. Eso es ser piadoso. Y vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Qué nos puede sustentar o para tener un poquito más de claridad sobre esta palabra? Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces aquí vemos cómo hay esa bendición que ella dice que nos han sido, en el versículo 3, como dice que nos han sido dadas por su divino poder, bendiciones. Y aquí en Efesios nos habla que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Pero para qué? Para permanecer en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿por qué es necesario nosotros tener ese entendimiento de que Cristo debe ser formado en nosotros? Que el carácter del antiguo viejo tiene que morir. Por eso Él dice: haced morir la carne. Y Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, sacrificio vivo. Muchas veces yo pensaba que el sacrificio mío era ayunar, vigilar. No es que desestime esa disciplina, porque de la vida de inconverso, el sacrificio era ir y subir de rodillas a Monserrate, o ir el primer domingo del primer año, ir y comprometerme con Dios. Entonces uno tiene esa mentalidad formateada de que el sacrificio es dale duro a esta carne. El sacrificio es reconocer que nuestro carácter tiene que dejar ciertas cosas, identificarlas. Amén. Entonces vamos al versículo 4. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, porque Cristo debe ser formado en mí. Volvamos a segunda de Pedro, el versículo 4 me dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguésemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces vemos que aquí hay una palabra muy, muy prominente que es naturaleza divina. ¿Qué es naturaleza divina? Es tal como suena, naturaleza divina. Dios es la naturaleza de Dios. Y eso es lo que nosotros cada día debemos crecer, porque somos de Él. Por eso el Señor Jesús dijo: si alguno me sirve, mi Padre le honrará, porque el Padre está ahí. Y recordemos ese versículo donde nos habla que si amamos sus mandamientos y los guardamos, ellos vendrán y morarán en nosotros. El Espíritu formará a Cristo en nuestras vidas. Entonces dice que fueron preciosas y grandísimas promesas. Entonces vemos que la naturaleza divina, pero aquí hay algo que dice la corrupción. ¿Qué es corrupción? Dice que es la decadencia moral.
Entonces yo debo identificar, yo tengo la naturaleza divina, dice que se me dio dada por su divino poder. Entonces la corrupción es una decadencia moral e impura al manifestarse en acciones. Yo la había, bueno, hoy en día en nuestro país suena mucho esto y en este gobierno, corrupción. Todo va relacionado con dinero, pero aquí habla también de la moral, la rectitud. Yo puedo ser correcto, puedo ser honesto. ¿Y qué es? Esa es una actitud, un comportamiento que ustedes siempre lo van a estar viendo. Honestidad, correcto. Pero hay una palabra más alta, que es es la palabra, honestidad, bueno, ahorita no me suena, no la anoté en acá. Listo, eso es lo que ustedes ven de mí, solo es rectitud y corrección. Pero Dios ve la integridad. Esa es la palabra que se me da, integridad. Yo puedo ser honesto y correcto delante de ustedes y ustedes van a ver, dice, uy, qué hermano predica y es honesto y lo vemos ahí. Pero la integridad solo la ve Dios. Solo Dios ve la integridad. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta. Porque yo puedo aquí subir bien vestidito, pero la integridad Dios sí la ve. Pero ustedes no la ven. Eso es lo triste. Vamos a ver entonces corrupciones, decadencia moral graves. Entonces vemos que la naturaleza es de Dios, entonces los esfuerzos intencionales por aumentar las características de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando yo identifico que debo tener esa naturaleza divina, tengo que vivir una vida intencional por aumentar esas características que reflejen en mi vida la santidad. Y que el Señor dijo, sin santidad, ay Señor, amén. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 23. ¿Qué podemos reforzar acerca de estas palabras que hemos visto? Juan 14, 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Podemos crecer en esa intencionalidad de que nuestra vida refleje la naturaleza divina. Aquí está el versículo. Usted y yo es cada día entenderlo y crecer en esa intencionalidad, ese deseo de que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Ahí está la bendición. Vamos ahora al siguiente versículo, el versículo 5. Ya aquí se desgajan un poco de frases y que van muy relacionados con el fruto del Espíritu Santo. Y recordemos que en Corintios nos habla que el Señor, el Espíritu es en el Señor y que ellos nos llevará de gloria en gloria. Y eso es el crecimiento, la intencionalidad, el propósito de que Cristo sea formado en nosotros. El versículo 5 me dice, vosotros también, nos está refiriendo a nosotros, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a vuestra fe. Voy a puntualizar en fe, la fe. Usted y yo sabemos qué es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Creo que muchos no lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué estamos esperando? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahorita leíamos que Él vendrá y morará en nosotros. Esa certeza suya y mía tiene que crecer, porque esa es la fe. Porque desafortunadamente la fe han hecho de la fe una distorsión y entonces la fe es que yo alcanzo metas, logro propósitos
y hago muchas cosas, soy el chacho, pero la fe aquí es la certeza de lo que se espera, es Cristo. Usted y yo esperamos Cristo, no esperamos nada más. Por más que trabajemos, sabemos que si trabajamos, listo, compramos una casa, que si trabajamos podemos pasear y todo esto, pero es que estamos preparados para lo incorruptible. Entonces dice, la convicción que de lo que no se ve, usted y yo, lo que ahorita decíamos, si usted me sirve, estará donde yo esté, decía el Señor Jesús. Si alguno me sirve, sígame y donde yo esté, allí estará. Esa es la convicción de lo que no vemos. Ninguno de nosotros vemos a Cristo, pero sí hemos visto el milagro de Él en nuestras vidas. Pero sí hemos visto el favor en que muchas veces Dios nos, o que hemos sido confrontados con ciertas actitudes, comportamiento, y cómo cuando sentimos esa intencionalidad o deseamos esa intencionalidad de la naturaleza divina, usted y yo vamos logrando ese propósito. Vamos creciendo en ese propósito que Cristo está siendo formado en nosotros, y al principio nos duele, pero después ya no nos duele. Por eso el Señor Jesús dijo, yo me ofrezco para que ustedes me crucifiquen. Ni siquiera Él dijo, no, ustedes no me van a matar, yo me ofrezco. Y eso es lo que debe haber en nosotros. Listo, me ofenden, yo me ofrezco a perdonarlo, porque Cristo está en mí. Y lo perdono al principio. Las primeras veces que usted tome esa decisión le va a doler, pero ya después no le va a doler, porque es el amor de Dios en nosotros. Amén. Entonces hemos visto la fe y la virtud. ¿Qué es la virtud? Dice que añada a vuestra fe virtud. Volvamos a Pedro. Dice, y esa virtud, ¿qué es? La excelencia moral. Virtud, excelencia moral y fortaleza de carácter. Excelencia moral y fortaleza de carácter. Vamos a Proverbios capítulo 31. ¿Qué nos habla Proverbios para ahondar más sobre esta virtud? Proverbios capítulo 31:10. Proverbios 31:10. ¿Qué me dice? Aquí habla de la virtud. Y creo que ustedes, no sé si lo han leído, la mujer virtuosa. Y si usted ve esa virtud, esa prontitud, esa diligencia que narra en estos versículos de esta mujer, cómo es virtuosa en todo, en el dinero, con su esposo, con sus hijos, es esa diligencia, es esa actitud que siempre es hacer la milla extra, hacer lo mejor. Porque esa es la virtud. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esa virtud para yo creer lo que se me ha dado, para ser diligente en la palabra, en leerla y entenderla y en obedecerla. Y bueno, los invito a que ustedes allá lean y ahonden acerca de esa virtud. Amén. Volvamos a Segunda de Pedro. Y nos habla del conocimiento. La siguiente frase, que él decía que a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Ya hemos leído el conocimiento, volvámoslo a recordar. ¿Qué es conocimiento? Saber y entender hechos, pero implica una relación. Yo puedo saber mucho, pero si no me relaciono, si no lo vivo, pues no pasa más de ser pleno conocimiento. Y veíamos en Juan 5:39 cómo el Señor dice que en las Escrituras dan testimonio de Él. Entonces, ¿por qué los llevo a ese versículo? Porque es que debemos entender lo que el apóstol lo tenía bien claro. Soy apóstol de Jesucristo, y vemos cómo relaciona a Cristo, porque el propósito de él es, como decía Pablo, yo sufro y ruego, oro al Señor, porque Cristo se ha formado en vosotros. Así le decía Pablo aún en las iglesias. Y aquí el apóstol Pedro está visualizando eso, y por eso viene con estas palabras y estas palabras bien que las estamos desmenuzando y llevándola a ver qué significa para que nosotros podamos crecer en ella. Amén. Vamos a ver la siguiente frase, que es
Dominio propio. Acuérdense que volvamos ahí al 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. ¿Y usted sabe qué es dominio propio? Al conocimiento hay que ponerle freno. Al conocimiento hay que tenerle equilibrio. Y por eso dice el dominio propio. Y dice dominio propio, capacidad que desarrolla el ser humano, que le permite controlar su carácter para que refleje el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ese es dominio propio. Yo puedo tener fe, tengo virtud, tengo conocimiento, pero a ello tengo que añadirle dominio propio. Por eso se habla de que el espíritu del profeta tiene que tener dominio, el espíritu del profeta, porque no puede decir hablar y hablar, que es lo que hoy en día pasa, cómo van y dicen, ¿por qué? Porque no está el Espíritu de Dios ahí, y el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Tener yo la capacidad, la fortaleza de hablar cuando debo hablar y decir lo que debo decir. Y de ahí nos vamos a 2 Timoteo capítulo 1:7, que nos habla bien acerca del carácter, cómo yo debo controlar esa parte. Segunda, sí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Esto sí que a mí tuve problemas con esto, porque decía poder. Wow, cuando a mí me ofenden, yo tengo poder para decir las cosas y yo tengo poder para muchas veces ofender a las personas. Yo muchas veces lo hice y ahorita digo, poder para creer, poder para decir, puedo conocer mucho, pero tengo ese poder para doblegar esa intención o esa pasión por darme a conocer o por decir cosas, y muchas veces uno entra en cosas incoherentes. Entonces vemos que ese es el dominio propio, sino de poder, de amor. Y amor, cuando dice amor, ¿quién se está reflejando? Cristo en nosotros. Y de dominio propio para poder sortear ese momento difícil de ese carácter. Amén. Volvamos a 2 de Pedro nuevamente. La siguiente palabra dice que al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Paciencia. Muchos de nosotros la paciencia nos tienen, no hemos podido lograr con la paciencia. Entonces la paciencia es la actitud que nos lleva a soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Y muchas veces, a veces tenemos paciencia. No sé si ustedes de pronto han tenido paciencia cuando usted, por lo menos cuando usted le tiene paciencia a un jefe, a un empresario, porque usted quiere recibir ese bien. Pero este bien no es para este mundo, este bien es para lo eterno. Entonces, esa paciencia. Tengo que saber sortear los momentos difíciles. ¿Con quién? Con mi familia, con mis hermanos, con el pastor. Porque todo esto, mire que no sé si usted se ha dado cuenta, cuando una persona es acelerada y tiene un carácter como el de Pedro, a veces nos rodeamos, o Dios nos rodea de personas que siempre son como ese aguijón. Y eso es porque el Señor quiere que crezcamos en paciencia. Entonces, recordemos que paciencia es la suma de una palabra compuesta, paz y ciencia. Y ciencia es conocimiento. Ciencia es que yo tengo un buen conocimiento acerca de cómo puedo que la paz esté en mí. Amén. Entonces vamos a 1 Timoteo. Vamos a Efesios 4:2. Efesios 4:2 para
ahondar un poquito sobre la paciencia. Efesios 4:2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos. ¿Sí ve que todo esto es con nuestro prójimo? Y todas estas palabras van direccionadas en que nosotros debemos crecer en esa intencionalidad de tener la naturaleza divina, en que tenemos que ser mejores con nuestro prójimo. Entonces, por eso dice que con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en Cristo. Usted siempre que vea la palabra amor, el perfecto amor que Dios ha derramado en nosotros es Cristo. Por eso usted y yo podemos perdonar, amén. Vamos al siguiente palabra. Volvamos a Pedro. Dice, después de la paciencia, ¿qué sigue? La piedad. ¿Quieren saber qué es piedad? Paciencia, piedad. Piedad es es una devoción hacia Dios. Y es una reverencia y gran respeto a Dios. Es tomar a Dios en serio. Eso es piedad. Entonces usted y yo, cuando tenemos lo contrario a la piedad, y si quieren saber qué es devoción, ahorita dije devoción a Dios, y devoción dice una actitud de venerar con fervor. Si usted ve, eso fue lo que pasó en el derramamiento del Espíritu Santo. Si usted ve los mismos que se reunieron, bueno, ellos fueron los que acompañaron al Señor Jesús, pero si usted ve después que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y cómo fueron aquellas personas, fueron los mismos que estuvieron cuando estaban crucificando al Señor Jesús. Y vemos cómo el apóstol Pedro, cuando hizo ese sermón allá en el pórtico de Salomón, creo, ¿cuántos entendieron y cuántos fueron transformados? Porque recibieron la revelación de Cristo. El Espíritu Santo los tomó. El Señor derramó agua limpia y fueron transformados. Como ellos se añadían cada día más y más a la iglesia, porque había una iglesia ferviente y muy eficiente, y entendía que sus comportamientos debían ser diferentes. Amén. Entonces vemos que devoción es una forma ferviente de venerar a Dios. Y entonces ahí vemos cómo usted y yo debemos, que nos quede claro qué es piedad, una devoción hacia Dios. Vamos a 1 Timoteo 4:7 y vamos a ahondar un poquito más en la palabra de piedad. 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejércete en la piedad. Quiere ser, miren, esta palabra piedad va muy relacionado con la sensibilidad que usted y yo debemos tener para identificar la sana doctrina. Si Cristo está en nosotros, usted va a identificar los errores. Por eso vemos multitudes de gente corriendo tras de apóstoles, tras de profetas, tras de evangelistas, tras de títulos sugestivos de reuniones que solo mueven las emociones. ¿Por qué? Porque no son piadosos. Si usted y yo somos piadosos, ¿qué debamos identificar? La mala doctrina. La doctrina no sana. Y eso es lo que el Señor le escribe. Si retrocedamos ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4, ahí mismo. En ese 1 Timoteo 4:1, esa no se las anoté, pero aquí la voy a buscar rápidamente. 1:4, miren lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Dice 1:4, sí, 1:4 dice,
ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. O sea que le está diciendo, miren, yo le encargo, no preste atención a todas aquellas fábulas. En ese tiempo era el judaísmo, pero hoy en día vemos muchas religiones que han sacado usan la Biblia, pero se han alejado del temor de Dios. Entonces por eso vemos tantas sectas, tanta secta pseudocristiana. Entonces hasta aquí hemos visto que la piedad va muy de la mano de que yo pueda entender la palabra, me sea revelada para que Cristo sea formado en mí. Y si no, no estamos siendo piadosos. Volvamos a segunda de Pedro. Siguiente palabra dice piedad. Ahora sigue a la piedad yo debo añadir afecto fraternal. ¿Qué es afecto fraternal? Dice que es un amor profundo y desinteresado que se asemeja, que va al vínculo entre hermanos. Eso es amor fraternal, un profundo amor desinteresado. ¿Usted se acuerda cómo en Hechos de los Apóstoles habla de que la iglesia tenía todo en común? Afecto fraternal con nuestros hermanos. Eso solo lo podemos nosotros llevar con nuestros hermanos. Por eso es que usted y yo no debemos tener rencillas con nuestros hermanos. Si usted y yo estamos, en verdad hemos sido transformados, hemos nacido de nuevo. Si usted tiene diferencias con su hermano, con su hijo o aquí con alguno de nosotros, es mejor que le ore al Señor, porque si no, usted no tiene afecto fraternal. Si usted no tiene afecto fraternal, ¿qué pasa? Dice que amor profundo, desinteresado, que se asemeja al vínculo entre hermanos. Dice, ese amor fraternal viene del griego Filadelfia, que es un afecto, una cercanía, que viene del griego, una amistad. Y por eso aquí el apóstol habla del afecto fraternal. Y en Juan capítulo 14, versículo 15 nos habla. Dice el 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Señor se agrada de la obediencia. Yo debo crecer en amor fraternal. Y el amor fraternal es que yo debo cubrir con misericordia a mi hermano cuando me ofende, cuando tenemos algún momento difícil. Eso es amor fraternal, que yo lo supere, que yo pueda vencer esa situación. Amén. Y el amor fraternal finalmente es amor. Y amor, ¿qué hablamos de amor? Juan 3:16. Recordemos ese versículo, Juan 3:16. ¿Qué es el amor? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese amor tiene que ser palpable en nosotros y debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Dice, entonces el amor es un sentimiento complejo que involucra afecto, respeto, conexión profunda hacia alguien. Y ese hacia alguien primeramente es con Cristo y después hacia nuestro prójimo. Amén. Entonces hasta aquí hemos visto estas palabras, cómo el apóstol Pablo empieza del versículo 1 dando su identidad y cómo va impartiendo estas palabras para que usted y yo meditemos en ella y analicemos si nosotros, cómo hemos crecido en ella. ¿Tenemos algo de estas palabras que hemos visto? Es para que meditemos en ella. Y volvamos a segunda de Pedro, el versículo 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundáis, ¿las tenemos?
Y hay otra pregunta, ¿sí abundan? ¿Y abundan? No os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve nuevamente Jesús. Jesús está siendo formado en mí. Pero ¿qué pasa de la palabra ocioso? Esta palabra es muy, el apóstol viene dando una serie de palabras, hablando de estos versículos, pero sobresale esta palabra ocioso. Y ocioso es una persona indisciplinada. Es una persona que no es inactiva, es perezosa, falta de propósitos espirituales y el desperdicio de talentos. Usted y yo todos tenemos talentos. Los hemos descubierto. Entonces, ¿cómo es la persona ociosa? Miren, porque si usted y yo tenemos todo lo que hemos visto anteriormente, sí lo tenemos. Pero ¿será que lo tenemos? Pero ¿será que están abundando? ¿Abundan? Si estas cosas abundan, dice, no os dejará estar ociosos. Palabra muy relevante, ocioso. Entonces, ocioso es una persona indisciplinada, inactiva, perezosa, falta de propósito espirituales, y es una persona que desperdicia los talentos, no los explota. Acordémonos de los talentos que aquel hombre repartió. ¿Qué pasó? El que recibió uno fue y lo enterró. ¿Y qué le dijo el Señor? Que eso era maldad. El hecho de nosotros no explotar nuestros talentos, somos maldadosos. Entonces, en 1 Corintios 11:1 vamos a ver 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. ¿Qué me dice? Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Sed imitadores de mí. Y si usted analiza por qué el Nuevo Testamento, el 80%, la mayoría de las epístolas fueron escritas por Pablo. Ahí dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Tenemos que dejar de ser ociosos. Amén. Debemos identificar si nosotros estamos siendo ociosos. No tenemos propósitos espirituales en Cristo. Tenemos los talentos, el talento ahí enterrado. No es que no me gusta servir, no es que esto. Miren, yo antes, el Señor me rescata en el tiempo y el Señor, para despertarme y ver lo que usted hoy ve, yo siempre había trabajado en lugares solitarios. Era conserje, y en el conserje lo pasa uno en una garita encerrado. Fui panadero y era la panadero, lo pasaba desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12 del día encerrado, yo solo, haga y haga pan. Entonces era una persona bastante, era poco relacionable. Y llego y el Señor me permite casarme y tomo la decisión de ser vendedor. ¿Y se imagina ser vendedor de una persona, estar encerrado? Entonces es un cambio en que el Señor lo lleva. Y entonces ahí uno ve el talento. Uy, sí puedo, y por eso es que estoy acá. Si no, no estaría acá. Vamos al versículo 9. Me recuerda esos tiempos, de los primeros tiempos de vendedores. Ay, Dios mío. Versículo 9, segunda de Pedro. Listo. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si usted y yo no nos ejercitamos de lo que vivimos del versículo 7 hacia atrás, estamos ciegos. Hemos olvidado que se nos fue perdonado toda una vida de pecado. El Señor, ¿a los cuántos años lo atrajo usted? A mí fueron 23 años atrás. Todo lo que yo hacía, todo lo que hice,
todo eso me fue perdonado. Pero cuando no me ejercito en lo que hemos visto de estos 7 versículos, estoy siendo ciego y tengo la vista muy corta y estoy siendo hacedor de maldad. Entonces quiero tener una amplia entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer? Meditar en lo que hemos visto. Para que no nos toque, como dice Juan, no nos toque alejarnos de la presencia del Señor avergonzados. Y el Señor nos diga: apartado de mí, hacedor de maldad. Entonces el versículo 9, vamos a Romanos capítulo 1. Miren que aquí Romano es bien claro este versículo, capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice: pues habiendo conocido a Dios, usted y yo no lo hemos visto, pero lo hemos conocido. Hemos visto su obra, su favor en nuestras vidas. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No tuvieron intencionalidad, fueron ociosos, fueron perezosos, ni le dieron gracias. Miren, cada día, cada vez se va ahondando la gravedad de ser pasivos ante el Señor. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando nosotros olvidamos esa fe, dice: profesando ser sabios se hicieron necios. Por eso vemos hoy esos grandes ministerios, cómo han distorsionado la fe y cómo han hecho de la fe un negocio. Su necio corazón les fue entenebrecido. ¿Será que nosotros, el Señor es todopoderoso para guardarnos? Hoy estamos siendo advertidos. Amén. El versículo 10 dice: porque de esta manera os será otorgado, en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, si yo me ocupo de todas estas palabras y medito en ellas y empiezo a evaluar mi forma de pensar, empiezo a evaluar lo que cada día, esas intenciones que hay en mi corazón, si no son de acuerdo a estas palabras, si no vemos ese progresivo crecimiento de estas palabras en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestro corazón, si yo velo y me ocupo de ello, no voy a caer jamás. Voy a estar firme. Por eso el Señor dice que perseveraré hasta el fin. Perseveraré hasta el fin. Este será salvo. Porque muchos son los llamados, pero pocos. Por eso él decía: si alguno me sirve, si hay alguien que atienda, sígame. Y donde yo estaré, allí estará mi servidor. Entonces vemos cómo, y recordemos que en Mateo 26:4 el Señor Jesús le decía: velen y oren para que no entren en tentación. Y ya para concluir, para cerrar esta parte, el versículo 11, que fue el título de segunda de Pedro capítulo 1 versículo 11, que dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. ¿Se acuerda que el Señor Jesús decía: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor? Esa es nuestra meta. Y esta meta es muy clara y evidente. Aquí el Señor dice: si ustedes han hecho estas cosas, ustedes se les será otorgado. ¿Cuáles cosas? Todo lo que está desde el versículo 7 hacia atrás. Recordémosles. Hemos sido justificados, alcanzado la justicia de Dios, no por nosotros, esa gracia, esa paz, esa piedad, naturaleza divina, fe,
conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si nosotros nos ocupamos de todas estas definiciones de esta palabra y velamos por que crezcamos crezcamos en ese entendimiento que nuestro comportamiento deben reflejar esas palabras, usted y yo nunca vamos a caer. Usted, por más que algún día tenga una dificultad con un hermano y digamos seamos peliculeros con el pastor, usted no se va a ir de aquí ni va a abandonar la fe. Miren, yo he encontrado muchas personas que han dejado la fe porque el pastor yo no sé qué les hizo, que esto y que lo otro. Pero eso pasa. Porque el Señor, ¿qué dice el Señor? Miren, algo que suena y que es duro. Dijo el Señor, es necesario que los tropiezos vengan. Es necesario que usted algún día tenga una diferencia con un hermano o conmigo. Es necesario. Pero hay del que lo hace y hay el que lo toma. Entonces queremos tener una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos en estos 11 versículos, es muy puntual y claro que Cristo debe ser formado en usted y en mí, en mi carácter. Por eso el apóstol dice, vivid en el Espíritu y para que no satisfagan los deseos de la carne. Y esto nosotros sí que lo vivimos en el hogar. Los que son casados saben cómo, cuando siempre tenemos refriegas, distanciamientos, conflictos, indiferencia, pero si tenemos a Cristo, todo eso lo podemos pasar. Infidelidad. ¿Cuántas veces no viene la infidelidad a uno? ¿Y qué debe hacer? Por amor. Me esfuerzo en la gracia de mi Señor. Digo, Señor, me gusta esa persona, pero mis ojos deben fijarse en mi cónyuge. Eso es tener a Cristo, esforzarme en la gracia. Tener a Cristo en mis corazones, que por más que venga la tentación, yo me esfuerzo en la gracia y digo, Señor, gracias porque estoy escondido en ti. Y como dice esa promesa que habla del Antiguo Testamento, aunque venga el enemigo como río. ¿Usted ha visto cuando baja la corriente de un río? Baja con todo. El Espíritu levantará bandera. El Espíritu está en el Señor y Él ha prometido vivir en mí si yo guardo sus mandamientos y medito en ellos. Amén. Entonces, hermano, incline el rostro, vamos a orar y saludamos a nuestros hermanos, que Dios los bendiga. Señor, gracias por este privilegio, esta oportunidad que hoy tú nos has dado. Señor, gracias porque hasta aquí tú has tenido tanta misericordia con nosotros. Señor, ayúdanos que hoy cada uno de nosotros tomemos diligencia a esta fe, lo que hemos leído de tu palabra, para que podamos mantenernos ocupados. Y como dijo el apóstol, tu palabra lo dice, que trabajaos en vuestra salvación. Señor, ayúdanos, despiértenos, fortalécenos, para que no descuidemos esta salvación tan grande, Señor, sino que cada día crezca en ese deleite, en esa pasión, para que podamos crecer en esa gracia, en ese conocimiento de nuestro Maestro, que nuestro Señor debe ser formado en nosotros, para que tengamos una amplia, una generosa entrada en el reino tuyo, Señor. Y esa gran promesa, si alguno me sirve, sígame. Y al seguirte encontraremos muchas dificultades, muchas adversidades en seguirte. Tendremos momentos fortuitos, pero si tú estás en nosotros, seremos más que vencedores. Padre, muchas gracias. Te alabamos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor Miguel, alguna parte, ¿no? Bueno, entonces vamos a recoger las ofrendas y recuerde, si usted ha nacido de nuevo, su corazón se convirtió, pero también su bolsillo se convirtió, ¿yo? Claro.
Entonces usted no va a dar, no va a ofrendar ni diezmar por negociar con el Señor, ni por pactar con el Señor, porque usted está creciendo en esa naturaleza divina y sabe que usted tiene puesto los ojos en las cosas de arriba. Y como dijo David lo dijo muy claro: no te daré nada que me cueste, hijo, y de lo que tú me has dado yo doy. El Señor no necesita nuestro dinero, pero la obra sí. Amén. Y nosotros damos por agradecimiento, que estamos agradecidos con el Señor. Y usted dirá: pero si no tengo trabajo. Pues hermano, no sé, ahí sí, mírame, me dijo alguien por ahí: examínese a ver. Entonces, Señor, gracias por cada uno de nuestros hermanos que ofrendan, que diezman, Señor. Clamamos ese favor, esa gracia tuya para que les alumbre el entendimiento y los despierte a que sean cada día mejores en su comunión contigo, para que tú multipliques ese 90%, ese restante, y así tu nombre sea glorificado en su economía y en su trabajo, en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos el aviso de la vigilia, y que en la vigilia usted puede traer sus niños, que los profesores van a estar encargados de hacer unas actividades con los niños. Recordemos que los que vengan temprano, antes vamos a usar el inflable, y más o menos lo vamos a traer a las 5:30, para que tengan un buen tiempo de que salten en el inflable. ¿Listo? Recuerde la vigilia de este viernes en 8 días, creo que es. Y mañana la oración a las 5 de la mañana. El ayuno del próximo domingo, no este sino el otro, vaya agendándose para que ese tiempo de ayuno pueda afligir un poco sus emociones, sus pasiones por la comida, y pueda tener ese buen juicio, pueda buscar del Señor. Amén. Y el sábado 27 de septiembre. Eso ya. Miren, yo pensé que era un anuncio y dice servicio juvenil. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para quedar despedidos. Listo, el domingo, recuerde, el domingo 8 de la mañana estamos aquí en un tiempo de oración. Un tiempo que usted, mire que uno en la casa, muchas veces en la casa no ora con el ambiente que se forma acá, ¿sí? Un ambiente de quietud, un ambiente de música de fondo, y si más uno vive en casa con la familia, a veces la familia pues lo interrumpe a uno. Aquí es un momento, una horita, véngase una horita antes y oremos, unamos en oración. Hay harto por qué orar, amén. Entonces vamos a orar para quedar despedidos. Señor, te damos gracias. Hoy tú nos has dado la vida y hoy estamos acá, Señor. Nos has dado el privilegio de podernos unirnos como ese pueblo. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos por este gran día, este tiempo de paz, este tiempo en que podemos reunirnos como hermanos, tener un lugar. Señor, gracias por ese favor, esa bendición, y clamamos, Señor, ayúdanos a aprovecharlo bien, y en tus manos encomendamos este tiempo de ir a casa. Concédenos poder regresar a nuestra casa en bendición, en esa meditación de tu palabra, y que nuestro sueño sea grato delante de ti, Padre precioso, y podamos dormir en paz en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mariluz, entonces, bueno, ellos van a orar, ¿sí o no? Venga, mi hermana, pase para acá. Vamos a orar por ella y oremos que el Señor la fortalezca en la salud. Amén. Señor, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por estar a nuestra hermana, Señor, hoy
Colocamos delante de ti su vida, este nuevo año. Señor, gracias por estos años que le has dado. Ten misericordia y obra para que ella entienda tu palabra, para que ella crezca en esa sabiduría y a causa de ella su vida sea fortalecida, su espíritu sea avivado, su corazón sea afirmado en esa certeza, en esa convicción, Señor, porque sabemos que todo lo tuyo que ella pueda cada día visualizar, colocar la mirada en las cosas de arriba y así, Padre, tú te encargarás de lo perecedero, de lo de este mundo, Señor, ayúdale y fortalécele. Ora para que su hija cada día tengan mayor unidad y tengan esa compasión cada día, esa pasión por ti, Señor. Ayúdalos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. La aventaron. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos.